Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión nuevamente de la Iglesia Fuego Vivo, en nombre de la pastora Suni, en nombre mío. Es verdaderamente grato poder dirigirnos a ti, compartir contigo esta reflexión en esta jornada, declarando primeramente el inmenso y poderoso amor que Dios nos tiene, la gracia que nos permite vivir tener la certeza de que viviremos eternamente al lado de Jesús y reconociendo la obra de santificación que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos muy amados, que gracias a la obra de Jesús somos justos delante de Dios y caminamos seguros y convencidos de que lo mejor es lo que nos corresponde. Vos y yo tenemos derecho por la obra de Jesús a la gracia, al favor, a la misericordia, a la bondad y muchos otros beneficios que Él ha ganado para cada uno de nosotros. Así que es tiempo de que vos y yo nos gocemos y nos deleitemos verdaderamente en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Quiero orar y entregarle esta reflexión al Espíritu Santo para que Él tome el control. Amado Padre, gracias te damos por este día. Gracias por poder reunirnos en tu nombre. Pero Señor, para que esto sea de provecho y de bendición, necesitamos que el Espíritu Santo controle mi boca, controle mi mente, controle mi corazón, controle mi vida. Te pedimos que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como cada jueves, nos dedicamos, ¿verdad?, a tocar temas tendientes a la sanidad de nuestros corazones. Nuestros corazones han vivido experiencias diversas a lo largo de los años, en mi caso 44 años, y fue adquiriendo ciertas cosas que en verdad no son lo ideal, en verdad no es lo prioritario, lo mejor que puede pasar, y hay cosas que tenemos que ir sacando y eliminando. Cuando nosotros, por ejemplo, nos metemos a un pasto que tiene una altura importante, muchas veces nos llenamos de espinitas, ¿verdad? Y esas espinitas tenemos que ir sacándolas porque si no nos van a ir doliendo, nos van a ir generando dolor. Lo mismo sucede desde el punto de vista de nuestro corazón. El día a día, todas las experiencias que vivimos muchas veces generan dolor a nuestro corazón que debemos de ir eliminando para que nuestro corazón verdaderamente pueda estar funcionando correctamente y dedicarnos y entregarnos directamente a la obra que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces el dolor de nuestro corazón impide que podamos relacionarnos de una manera adecuada con Dios, con nuestro amado Jesús. Entonces, todas esas situaciones que evitan que eso sea una realidad, nosotros tenemos que ir desechándolas. Y el día de hoy quiero tocar un tema que creemos también daña bastante nuestro corazón, es la vergüenza. De alguna u otra manera, todos tenemos situaciones que nos avergüenzan, situaciones que nos hacen recordar de errores nuestros, que generan culpa en nosotros y que de alguna u otra manera hace modificar nuestra conducta en base a esa vergüenza. ¿Qué significa qué significa eso que les estoy diciendo? Vamos a decir qué sé yo, pasamos un evento, hicimos el ridículo en un evento, qué sé yo, en un cumpleaños, qué sé yo, nos caímos, todos se rieron de nosotros. Entonces, cuando tenemos que enfrentar a la gente, entonces definitivamente muchas veces no queremos hacerlo, no nos vamos, evitamos hacer las cosas por temor a que se rían de nosotros, por temor a que se burlen de nosotros, por temor de que sucedan ciertas bromas hacia nuestras personas y cuestiones como esas.
También la vergüenza puede ser por un error del pasado, por un pecado que cometimos, la gente se ha enterado y que generalmente eso genera el deseo de encubrirnos, de no salir, de no aparecer, de dejar todo lo que estamos haciendo. O sea, la vergüenza muchas veces modifica la manera de actuar que nosotros tenemos en el día a día. Y muchas veces la vergüenza incluso va atacando la obra, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces la vergüenza de haber cometido un error nos aleja de los propósitos de Dios. ¿Qué significa eso? Dios nos había escogido como sus siervos, sus predicadores, qué sé yo, sus levitas, sus profetas o sus apóstoles, pero un determinado hecho hace que nosotros dejemos la iglesia, que dejemos la obra, que nos alejemos de Dios, que no queramos leer, que no queramos estudiar, que no queramos orar. Y entonces, en base a esa situación de vergüenza, en base a ese temor del qué dirán, de ese pensamiento de que se van a burlar de nosotros, empieza a modificar y alterar toda nuestra vida. Ese llamado y ese sentimiento de amor que teníamos para con Dios empieza verdaderamente a ser distinto, y lo único que queremos, lo único que buscamos es escondernos, es alejarnos, es tratar de encontrar la manera de estar lejos de el peligro, entre comillas, de la burla, de las bromas, del ataque que podamos llegar a recibir de terceras personas. Y de alguna u otra manera eso verdaderamente va alterando nuestra manera de vivir. Y si no rompemos con esa vergüenza, entonces vamos a seguir frustrando nuestra vida y entendiendo que se nos va como el agua cuando tomamos con las manos, se escurre entre los dedos, entre las palmas de las manos, etcétera, etcétera, se va alejando de acuerdo a lo que Dios verdaderamente quiere, anhela para nuestras vidas. Es por eso que nosotros tenemos que dejar la vergüenza, tenemos que aprender a dejar el pasado atrás, tenemos que arrepentirnos, reconociendo que ese cambio de actitud no es verdaderamente algo motivado por Dios, sino es una determinación interna nuestra, basado en una posibilidad de burla, basado en una posibilidad de ataques de terceras personas. Tenemos también que recibir el amor de Dios que nos perdona y nos da la oportunidad de seguir. Yo quiero decirte que cuando vos tenés vergüenza por algo, es simplemente porque la confianza plena en Dios no es absoluta en tu vida. Porque si de verdad fuera absoluta, sabrías que si cometiste un error, un pecado, hace rato Dios ya te perdonó. Hace rato Dios ya ha determinado un tiempo nuevo, ya te ha dado oportunidades nuevas y vos simplemente las estás rechazando, vos simplemente las estás evitando o atacando o dejando o atacando tu futuro, el futuro que Dios ha planeado para tu vida. La vergüenza también, ¿verdad?, puede ser por un complejo que nosotros tengamos. Habíamos hablado en semanas anteriores de los complejos de inferioridad o por, qué sé yo, porque tenemos no sé, algún problema físico. Yo me acuerdo que en la escuela yo usaba anteojos y el primer día que me fui con mis anteojos, yo feliz de la vida para mostrarle a mis compañeros, ¿verdad? Y lo primero que me dijeron, 4 ojos, capitán de los piojos, ¿verdad? Automáticamente me llené de vergüenza y guardé mi anteojo
y empecé a no usar anteojos. Y hasta que obligado, ¿verdad? Porque no veía el pizarrón, no podía copiar, ¿verdad? Tuve que nuevamente utilizar, pero yo decidí no utilizar el anteojo porque era un motivo de burla y a mí me daba vergüenza ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y muchas veces, muchas situaciones han generado vergüenza en mi vida, ¿verdad? Pero en todas ellas yo me he tomado de Dios, he atajado de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, y ese ha sido el elemento para salir adelante. Y yo sé también que si vos te sentís identificado por esta situación, por este problema, vos verdaderamente también vas a salir edificado, vas a salir fortalecido, vas a salir transformado, renovado y absolutamente gozoso, y vas a nuevamente caminar en el plan, en el proyecto que verdaderamente Dios tiene para tu vida. Yo quiero decirte que cada vez que la vergüenza te supera, cada vez que la vergüenza te hace alterar tu ritmo normal de vida, tu ritmo normal de hacer las cosas, va exaltando el poder del enemigo, el poder del mal en contra de, por encima de la cruz del Calvario, por encima de la obra de Dios. Cada vez que hacemos algo por vergüenza, nosotros le estamos diciendo hay más poder en el mal que en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Jamás la vergüenza puede alterar tu vida. Jamás la vergüenza puede evitar que Jesús, nuestro amado Dios nos perdone nuestras faltas, nos perdone nuestros errores, nos perdone nuestros pecados y nos dé una nueva oportunidad para seguir adelante, caminando en la certeza de que Él es fiel, en la certeza de que Él es bueno y de que su misericordia es para siempre. Jamás nosotros podemos dejar que la vergüenza nos domine y que la vergüenza determine quiénes verdaderamente somos. La vergüenza verdaderamente nos esclaviza a nuestro pasado. Te repito, la vergüenza nos esclaviza a nuestro pasado. Nosotros queremos avanzar, nosotros queremos estar libres, pero nos tomamos de nuestro pasado y nuevamente recordamos aquel evento que nos da vergüenza. Y queremos salir adelante, queremos nuevamente volver a tener una relación normal dentro de la sociedad, pero nosotros decimos, no, si yo hago esto, la gente se va a reír de mí, se va a burlar de mí, va a hablar, me va a atacar, me va a juzgar, me va a doler, ¿verdad? Y tal vez todo eso sea cierto, pero nosotros tenemos que entender que a pesar de que el mal está buscando detenernos, esclavizarnos, tomarnos, nosotros tenemos que levantarnos y seguir para adelante conforme a los planes y al propósito que verdaderamente Dios tiene para nuestras vidas. En verdad Dios es demasiado fiel, en verdad Dios es demasiado bueno con cada uno de nosotros y tenemos que entender que constante y verdaderamente Él hace la obra perfecta en nuestras vidas. Nosotros tenemos que dejar de lado y tenemos que concentrarnos en las nuevas oportunidades que Dios habla siempre en su palabra para nuestras vidas. Esa es la promesa. Dice el Señor que Él ya ha enviado nuestros pecados al fondo del mar para que nunca nadie pueda llegar a sacar de ese lugar. O sea, definitivamente la vergüenza es simplemente un estado mental, un estado de la mente en el cual nosotros creemos que no vamos a poder salir adelante. Pero eso verdaderamente es una falsedad, un concepto erróneo, porque Dios es demasiado fiel, porque Dios es demasiado bueno y Él se encarga
de las nuevas oportunidades y Él se encarga de que a pesar de la vergüenza que nosotros podemos sentir, Él todavía confía en cada uno de nosotros. Él todavía confía en cada uno de nosotros. Y Él nos dará la oportunidad y Él mostrará su poder, su gracia y su amor en tu vida para demostrarnos que en verdad nada puede impedir que podamos seguir avanzando. Debemos avanzar, debemos continuar, debemos salir para adelante en todo tiempo. Esa es la manera de avanzar según los planes de Dios. Dios no se detiene por tu vergüenza. Dios no detiene su obra por tu sentimiento, por lo que vos crees que va a llegar a suceder. Dios sigue haciendo la obra y de una manera extraordinaria y absoluta. La vergüenza también nos hace desviar, nos hace perder la visión. Nos olvidamos, nos estamos haciendo una gran obra, estamos caminando siguiendo un plan en el trabajo, en el estudio, en lo que sea, pero automáticamente la vergüenza nos hace desviar de hacia dónde nosotros estábamos yendo enfocados. Y es por eso que es tiempo, el día de hoy, de romper con esa vergüenza, de romper con las influencias de la vergüenza y de caminar sabiendo de la fidelidad y del amor de Dios. La persona que sufre vergüenza se está yendo hacia acá, se desvió hacia acá y no tiene problema en querer dejar todo, en querer esconderse, en querer alejarse de la realidad y encontrar la manera sencilla, fácil de evitar poder enfrentarse a la sociedad, enfrentarse al mundo, enfrentarse a la familia, enfrentarse a los seres queridos. Pero olvidamos que verdaderamente el único que nos da la fuerza necesaria para poder salir, para poder volver a la visión primaria, ese es Dios, que anhela, que desea, que busca verdaderamente poder cada día estar enfocados en Él y libres de toda desviación, libres de toda vergüenza, libres de todo error, caminando seguros para que en todo tiempo y en todo lugar nosotros podamos entender de la fidelidad y el amor de nuestro amado Dios. La vergüenza finalmente nos hace tomar malas decisiones. Yo he conocido personas que no quieren salir de su casa luego de un momento de vergüenza. No quieren avanzar, quieren terminar, quieren aún muchas veces la vergüenza genera un sentimiento de suicidio, un sentimiento de terminar con la vida de esa persona, cuando en realidad lo único que le está dando es la potestad y la facultad verdadera al mal para poder determinar su momento actual. Yo quiero compartir contigo una lectura de una mujer samaritana que sufría mucha vergüenza, que su pecado le había llevado a esconderse prácticamente de la sociedad, pero que Jesús a través de ella nos da una enseñanza extraordinaria para todas aquellas personas que sufren de vergüenza, para todas aquellas personas que dicen que su tiempo ha acabado, que su pecado le ha llevado a terminar en su vida espiritual. Jesús nos muestra que Él es el único que puede llegar a decir que el final es o no es. Jamás la gente, por más burla, por más ataque, por más palabras agresivas que dé, jamás podrá determinar si nosotros debemos de parar por vergüenza o no vergüenza. Solo Jesús es el que puede juzgarnos.
Solo Jesús es el que puede decirnos que verdaderamente eso ha terminado o no ha terminado. Quiero compartir contigo esta porción de la palabra que se encuentra en Juan 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 41. Es un poquitito largo, ¿verdad? Pero no tiene desperdicios verdaderamente esta porción de la palabra. Dice Juan 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario,
y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4, desde el 1 al 41. Qué tremenda esta palabra, ¿verdad? La palabra nos enseña que Jesús estaba en Judea y debía ir a Galilea. Te voy a explicar más o menos. Voy a tratar de poner algunos... aquí estaba Judea en el mapa, ¿sí? Espero que me veas, ¿verdad? Voy a usar esta plasticola. Samaria, Galilea estaba aquí, ¿verdad? Aquí estaba Judea, aquí estaba Galilea. Samaria estaba aquí, en el medio, ¿verdad? En línea recta. Los judíos no se llevaban con los samaritanos. Tenían un rencor, un desagrado entre ellos. Entonces los judíos que iban de Judea a Galilea hacían el recorrido evitando Samaria. Se iban, seguían el Jordán, ¿verdad? Y se iban derecho, y luego cuando ya pasaban Samaria volvían a retomar. Pero Jesús en esa oportunidad le dijo a sus discípulos que le era necesario ir a Samaria. O sea, Jesús necesitaba pasar por Samaria. ¿Hasta acá me estás entendiendo? O sea, cuando Jesús entra a Samaria y se pone al lado del pozo de Jacob, lo primero que le llama la atención a esta mujer que fue a sacar agua era que un judío le esté hablando, una persona con la cual los pueblos no se trataban. Pero veamos un poco este evento. Las mujeres en aquel entonces se iban por la mañana temprano, generalmente antes de que amanezca o con los primeros rayos del alba, se iban al pozo a sacar agua. En ese momento no había canillas, tenían que utilizar una cuerda larga que cada una llevaba y un balde, ¿verdad? Y cuando llegaban ahí empezaban a sacar el balde ya con el agua y ponía en una cubeta. Este trabajo lo hacían las mujeres, como te digo, a la primera hora del día. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que esta mujer se acercó al pozo de Jacob en la hora sexta, que es entre las 12 y las 3 de la tarde aproximadamente. ¿Qué implica eso? El calor en ese momento es agobiante. El calor en ese momento, en esas tierras, ¿verdad? Es simplemente desesperante y es prácticamente imposible que una persona esté realizando ese ejercicio sin chorrear, sin ensuciarse, sin estropear su vestuario. Pero ¿por qué estaba esta mujer a las 12, entre las 12 y las 2, las 3 de la tarde, en el pozo de Jacob sacando agua? Porque esta mujer era una mujer que luchaba con un pecado que era el de haber tenido 5 esposos
y nuevamente haber estado concubinado en ese momento de la historia con un sexto varón, con un sexto hombre. Entonces, muy probablemente, la Biblia no lo narra, pero deviene por demás evidente de que cuando ella se iba, a la hora que todas las otras mujeres se iban al pozo, empezaban a burlarse de ella. Seguramente decían, ahí viene la que tiene 6 esposos. Ahí viene la que se metió con 5 esposos y ahora está con un sexto concubino. Y empezaban seguramente a reírse y empezaban seguramente a hacer burlas sobre ella. Entonces eso empezaba a, probablemente el primer día se reía, el segundo día medio ya no le gustaba más. Tal vez el tercer día que hacían esas mismas bromas, dejó todo su balde tirado, su cuerda tirada y se fue llorando a su casa, reclamando a Dios que le saque, que le mate, que desaparezca. Y el cuarto día ella dijo, ya no voy a más irme, prefiero sufrir mucho calor, sufrir sudor, sufrir pesadez, que me cueste el doble y el triple sacar el agua, pero prefiero eso a que la gente se burle y yo sienta una vergüenza desesperante. Entonces la mujer tomó como hábito el ir a sacar el agua en el horario en que ninguna otra mujer se iba, en que ninguna persona luego se iba, porque el sol estaba en su plenitud, el calor era desesperante, pero ella se aseguraba de esa manera, ella iba a sufrir, pero se aseguraba de esa manera que nadie a su alrededor esté burlándose de ella o atacándola con palabras. Su vergüenza había alterado la manera en que esta mujer vivía. Su vergüenza, la situación dolorosa que estaba pasando, su pecado, su error, su falta, era tan grave, una carga tan grave para ella, tan pesada para ella, que era mucho más sencillo atacar, que era mucho más sencillo sacar el agua con el calor exorbitante en ese momento que tener que aguantar las burlas, las palabras, las bromas, los ataques de las otras mujeres en el día a día. Esta mujer ya se había dado por vencida, ya había dicho, ya, ¿para qué? ¿Verdad? Ya su relación con Dios probablemente estaba absolutamente rota. Porque la vergüenza, habíamos dicho que lo primero que hace es desviarte de tu visión. Esta mujer ya había tal vez determinado que prefería nomás quedarse encerrada, vivir una vida segura, sin ataques, pero verdaderamente libres de ese tipo de vergüenzas, pero perdiendo todo lo que ella era, perdiendo su esencia, perdiendo sus deseos, sus proyectos, sus anhelos, sus propósitos, todo lo que era importante para ella. Esta mujer, en base a su vergüenza, se autoexcluyó de la sociedad, se alejó de la sociedad, prefería estar sola que mal acompañada, como vulgarmente se dice. Y acá viene lo hermoso y lo maravilloso de Jesús. ¿Cuántas personas santas había en Samaria? ¿Cuántas personas que nos llevaban una carga tan grande como el pecado de esta mujer samaritana había en Samaria? Seguramente cientos, seguramente miles. Pero ¿a quién se dirigió Dios? A esa persona que estaba deshecha internamente, que había dicho que sus errores del pasado le llevaban a simplemente tener por terminada su vida. Jesús eligió a una persona que estaba deshecha en medio de su pecado para poder intercambiar con esa persona una enseñanza que transformaría para siempre la vida de una persona avergonzada.
Qué hermoso es Dios. Yo te quiero decir, en base a esta porción de la palabra, que si vos tenés un trauma por un error del pasado, un trauma por un pecado del pasado, un trauma por el error que te dice, que te ataja, que te sujeta y que te dice la sociedad, te dice que no podés salir adelante, que ya no tenés derecho a salir adelante, que ya no hay manera de salir adelante. Dios te dice que eso no es así. Dios te dice que vos todavía sos valioso, que vos todavía sos valiosa, que ciertamente te desviaste de tu futuro, que ciertamente te equivocaste, pero con Él no está terminado hasta que Él dice que se terminó verdaderamente. Esta mujer, en medio de su vergüenza, en medio de su pecado, en medio de su error, tuvo la gracia de encontrarse con Dios. Tuvo la gracia de hablar con Jesús cara a cara. Y mucha gente dice que para poder tener un encuentro con Jesús, uno tiene que estar libre de pecado y vivir en santidad, alejado del mal. Y esto raya con su doctrina, raya con su error. A Dios no le importa la conducta, le importa el corazón. El corazón de esta mujer era noble. El corazón de esta mujer era extraordinario. El corazón de esta mujer era absolutamente entregado y redimido a Dios. Y por eso Jesús hizo un viaje por donde no quería irse, con todos sus discípulos que le decían, ¿para qué vamos a irnos por ahí? Vamos por el Jordán, vamos a alejarnos de Samaria. Pero Jesús había visto que había un corazón noble, un corazón entregado al Señor, un corazón al servicio de Dios que estaba sufriendo, que estaba siendo transformado por las ofensas, por los ataques, por las burlas de la sociedad, por los pensamientos y las palabras de juzgamiento y de ataque que le daban las demás personas. Jesús dijo, es tiempo de que esta mujer, cuyo corazón es semejante al mío, pueda llegar a ser renovada en Cristo Jesús. Y empezó ahí la obra de Jesús. Esta mujer al principio estaba totalmente, ¿cómo te voy a decir? Fuera de foco. Cuando Jesús le hablaba de que él era de que él podía darle un agua viva, lo primero que esa mujer hizo fue mirar su mano y le dijo, Jesús, vos no tenés ninguna cubeta, ni tenés una cuerda para sacar y el pozo es muy hondo, muy profundo. No estaba entendiendo todavía qué es lo que le quería decir Jesús con el agua viva. No estaba entendiendo todavía qué es lo que Jesús quería decirle, con esa palabra. Cuando Jesús después le dijo, cualquiera que volviera a beber de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Lo primero que pensó esta mujer, yo quiero esa agua, porque no quiero más venir a sacar agua. No quiero volver a tener sed, no quiero más volver a tener que venir a sacar agua del pozo. Entonces, definitivamente, esta mujer no entendía ni atrás ni adelante al principio. Estaba desenfocada. La vergüenza desenfoca. Acá está tu foco. La vergüenza te lleva aquí, a alejarte del destino, a alejarte del propósito. Pero esta mujer empezó a entender quién era Jesús cuando le dijo, ve y llama a tu esposo y ven. Y esta mujer le dijo, no tengo esposo. Y Jesús le dijo, bien dices que no tienes esposos, porque los 5 antes que tuviste
no fueron tus esposos. Y el que hoy está contigo tampoco es tu esposo. Jesús acá no le estaba atacando. No le dijo, te vas a ir al infierno, te reprendo, espíritu de engaño, de adulterio, no le estaba diciendo eso. Simplemente se estaba dando a conocer porque tenía que curar un corazón dolido, un corazón avergonzado, un corazón lastimado, un corazón fracturado, un corazón triturado que tenía esa mujer en ese entonces. Y Jesús empieza, y la mujer automáticamente luego de eso empieza a volver a enfocarse a la palabra de Dios, deja su vergüenza, su corazón es afirmado y automáticamente empieza a caminar hacia adelante. Fíjate lo que le dice la mujer: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Luego de Jesús fortalecer su corazón, ella empezó nuevamente a hablar de las cosas de Dios. Empezó a reenfocarse en las cosas de Dios. Le dice aquí, versículo 20, 20, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Comparando un poquitito con lo que antes la mujer estaba hablando, es otra mujer. Ya su corazón estaba afirmado porque Jesús ya había tocado la tecla exacta para fortalecer a esta mujer, para darle una nueva oportunidad, para decirle: yo estoy contigo a pesar de tus pensamientos. Y empieza, dice Jesús en el versículo 23, dice, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¡Wow! ¡Qué revelación! Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. No en ataques, no en juzgamientos, no en palabras críticas destructivas que buscan lastimar a terceras personas. Él no busca ese tipo de personas, falsas personas que tienden a demostrar su legalismo y su religión, pero que en verdad lo único que hacen es juzgar, atacar, burlarse de las demás personas, olvidándose que si Dios es el que perdona, el pecado está absolutamente perdonado. La palabra de Dios nos dice que una vez que el pecado ha sido perdonado, nueva criatura esa persona es. Jesús entra a su vida, Jesús retorna a su vida y empieza nuevamente esa persona a reenfocarse. Qué tremenda revelación le da a esta mujer. A esta mujer le dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que de esto podemos hablar 2 horas, 3 horas. No tenemos tiempo, lastimosamente. Todavía quiero irme un poquitito más adelante. Le dijo la mujer, atendeme, la mujer que no entendía nada, que empezó a reenfocarse. En el versículo 25 le dice, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¡Wow! Estaba reenfocada esta mujer. 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En el capítulo 3 de Juan se presenta Nicodemo, principal de los fariseos. Una persona sumamente religiosa. Una persona entregada a Dios totalmente. No reconoció, no entendió nada su conversación con Jesús. De hecho, luego se fue a la noche para que nadie le vea.
no llevó ninguna revelación. Nada. Le dijo Jesús y no entendía. Pensó que tenía que volver a meterse en el vientre de su madre, volver a nacer. Pero el religioso, el que creía en Dios, el que adoraba en Dios, no recibió ninguna revelación. Porque por más que era un religioso, un principal de los fariseos, su corazón no estaba rendido a Dios. En el capítulo 4 se presenta ante esta mujer pecadora, ante esta mujer avergonzada, ante esta mujer destruida por la sociedad, ante esta mujer avergonzada, pero que tenía un corazón rendido verdaderamente a Dios. Y es a esta mujer pecadora, a esta mujer avergonzada, a esta mujer lastimada, que por primera vez en la tierra Jesús se presenta como el Mesías. Jesús se presenta como el Cristo. Y tiene una connotación extraordinaria que lo haga ante una mujer pecadora, ante una mujer errónea, ante una mujer que llevaba una conducta equivocada. Porque si tu corazón verdaderamente está rendido a Dios, Dios se va a presentar ante ti y te va a afirmar el corazón y te va a mostrar que contigo aún no ha terminado, que contigo nuevamente hay un propósito y que ese propósito verdaderamente se cumplirá en tu vida. Versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús no se dio a conocer como el Cristo, el Mesías, a Nicodemo, al principal de los fariseos. No se dio a conocer a sus discípulos, no se dio a conocer a nadie. A la mujer samaritana, a esa mujer que pasaba vergüenza, que pasaba la afrenta de terceras personas que se burlaban de esa persona, que le atacaban por sus errores del pasado. Jesús le dijo: no te preocupes, mi hermana, yo creo en vos y vos sos la depositaria de mi fe y de mi declaración de que soy el Mesías, el Cristo, el verdadero, el que siempre será. Ese es el mensaje que Dios tenía para esa persona. Yo quiero decirte, después ya su vida, la vida de esta mujer es absolutamente transformada. Se fue a la ciudad y empezó a predicar de Jesús. Y les dijo: allá está el Cristo. Él me ha revelado todo. Es el profeta. Vengan a ver. Y para que veas que Dios no se equivoca, esa mujer que empezó a predicar le llegó a través del Espíritu Santo, llegó a varias personas. Fueron convencidas por su hablar, dice la palabra. Les llevó ante Jesús, la que todos se burlaban, la que todos le decían que no servía para nada, la que todos le decían que era una porquería prácticamente. Les dijo: vamos junto a Jesús porque ahí está el Mesías. Y le siguieron a esta mujer, entregaron su vida a Jesús, fueron transformadas y fueron verdaderamente bendecidas en gran manera. Qué hermoso testimonio, qué hermosa manera de que Jesús afirme a la vida de una persona lastimada, avergonzada, atacada por el mal. Yo quiero decirte en este día que tal vez tu pecado a vos te avergüence, que tal vez tu pasado a vos te avergüence, que tal vez no pasaste tan bien por algo del pasado, pero no te olvides que Dios se encarga verdaderamente de vos. Para Dios, lo que hiciste ya está en el pasado. Para Dios, lo que vos sentiste ya ha pasado, ya fue, ya no, ni siquiera se recuerda. Él quiere que vos retornes a sus brazos,
a su corazón, porque en verdad Él así te tiene, como la niña de sus ojos, como su verdadera amada. Yo quiero decirte que es tiempo de que dejes tu error, de que dejes de lado eso que te está afectando, eso que te está avergonzando y empieces a decir que vos sos el hijo, que vos sos la hija de Dios y que en todo tiempo y en todo lugar vos estarás obrando de una manera coherente con lo que Dios dice sobre vos. Dios no te ve como esa pecadora que la gente dice que vos sos. Dios no te ve como esa porquería que la gente dice de vos. Dios no te ve de esa manera. Dios te ve como su hija. Dios te ve como su hija, su hijo amado. Como aquella persona que cumplirá con el propósito que Dios ha determinado para su vida. Deja que la gente siga hablando. Deja que la gente siga burlándose. Pero recordá que tu relación con Dios, que tu acercamiento a Dios es lo principal y es lo más maravilloso y lo más extraordinario que debe llegar a suceder. No permitas que la vergüenza que siga alejándote de lo que Dios tiene para tu vida. Y empezá a declarar y a saber que Dios está contigo y Él jamás te abandonará y Él jamás te juzga por los errores del pasado. Él te encamina hasta el cumplimiento de su propósito para tu vida en la tierra. Si vos te sentiste identificado por la vergüenza, por lo que estuvimos hablando, si vos te sentiste identificado por la descripción que hemos dado, yo quiero orar contigo. Yo quiero que repitas esta oración entregando la vergüenza y declarando que vamos a salir adelante. Tal vez vos me digas, no sentí nada después de la oración. No te preocupes. Espiritualmente, sí o sí pasa algo. Entonces simplemente gozate, tené fe, cree en Dios y convencete de que en verdad Él hará la obra perfecta en tu vida. Quiero que repitas conmigo esta oración. Amado Dios, en este día yo reconozco que siento vergüenza de mi pasado, que siento vergüenza por situaciones que afectaron mi vida. Algunas de ellas yo la provoqué. Fue mi carnalidad, fueron mis errores, fueron mis pecados. Pero en este día yo entiendo que la vergüenza no proviene de ti. Por eso, en este día, renuncio a la vergüenza y me vuelvo a enfocar en lo que vos tenés preparado para mi vida aquí en la tierra. Hoy es el día en que me libero de la vergüenza y camino confiadamente, sabiendo que tú me has perdonado y que tú diriges mis pasos y los dirigirás siempre hasta la segunda venida de Jesucristo. Gracias, amado Dios. Renuncio una vez más a la vergüenza y camino a tu lado con la cara erguida, sabiendo de mi valor y sabiendo del valor de mi amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero decirte que vos valés demasiado. Que jamás un error del pecado puede determinar quién sos vos, sino solamente Jesús es el que dice en verdad quién sos vos y cuán valioso sos. Y sos extremadamente valioso, sos extremadamente importante para Él. Jamás lo dudes. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga.
Adiós la vergüenza.